la palabra, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Quiero informar que el 29 de julio envié una carta al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Esta es la carta y se las vamos a pasar después. En esta carta le estoy pidiendo que se le dé la atención médica necesaria a 15 mujeres que les fue retirado su tratamiento de medicinas y para la enfermedad que padecen, que es cáncer. Les vamos a pasar también la lista de las mujeres. Esta es la lista que anexé a la carta que le envié al doctor Gatell. Estas mujeres son 15, 6 del Estado de México, 5 de la Ciudad de México, 2 de Veracruz, 1 de Oaxaca y 1 de Hidalgo. A todas ellas les fue suspendido el tratamiento para su enfermedad, para el cáncer. Envié la carta al doctor Hugo López-Gatell para pedirle que se les dé el apoyo. La envié a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en Lieja, número 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Y para mi sorpresa, se negaron a recibirla. Esta carta se negaron a recibirla. El argumento para no recibirla fue que solo reciben asuntos concernientes al COVID. Dijeron que esta carta, esta petición de servicios de salud a las mujeres que perdieron sus servicios de salud para el cáncer, dijeron que esta petición es importante, pero no urgente. Yo me pregunto si el doctor López-Gatell dio esta instrucción a sus oficinas en el sentido de no recibir nada que no sea relacionado con COVID, aunque sea un problema de cáncer. El doctor López-Gatell le está informando al presidente de estas peticiones que estamos haciendo para reponer los tratamientos para el cáncer, o ni siquiera le informa porque ni siquiera recibe las peticiones. Soy senadora de la República, represento un estado y represento a la población. Imagínense el resto de la población que está enviando sus peticiones para reanudar sus servicios, los servicios de salud que les quitaron. Simplemente ni siquiera los reciben. Por eso engañan al presidente de la República y salen a decir que México es un ejemplo en el manejo de salud. Estoy sumamente indignada de que estas 15 ciudadanas sean tratadas en esta forma, en el sentido de que ni siquiera se acepte la carta de petición. Todavía yo en la carta de petición le escribí a López-Gatell al final, no un saludo por supuesto, pero le escribí gracias por su atención. Bueno, pues ni siquiera la atención de recibir la carta. Seamos claros, la respuesta de este gobierno a las personas que han perdido su tratamiento para el cáncer es puerta cerrada. Ni siquiera se recibe una carta de petición para reanudar sus tratamientos. Tengo el nombre de la persona que dijo esto, en un momento se los doy, pero quiero dejar testimonio público y hacer una petición al secretario de Salud para ver si él sí puede recibir esta carta y reanudar de inmediato el servicio de medicinas y tratamiento de cáncer para estas 15 mujeres. No son cifras, son 15 seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Rubén Arizmendi. Rubén, ¿nos escuchas? Buen día, Sergio. Adelante. Buen día. Pues es triste escuchar esta denuncia, senadora Lili.
pero tocando el tema este de la pandemia, pues recientemente en una entrevista, el senador Ricardo Monreal, pues dijo que es muy duro, pero que hay que imponerse a la realidad y deja abierta la posibilidad, a título personal, él lo especifica, no a nombre del grupo parlamentario, ni a título personal, de la posibilidad de incrementar o de modificar la ley para que haya incremento de impuestos. Yo creo que él habla de una política fiscal que se tiene que adaptar a la nueva realidad, pero por un lado yo veo que ustedes han insistido muchísimo en el ingreso básico universal, que ni lo toman en cuenta, sobre todo el grupo de Morena, y que será un apoyo muy eficaz y eficiente para los miles, millones de personas que no tienen empleo. Pero por otro lado, pues me gustaría conocer su opinión eh, en cuanto a esta pues intención, llamémosle así, del senador Monreal, por favor. Gracias. Antes de pasar a contestar tu pregunta, permíteme, por favor, mencionar a la senadora Antares Vázquez, senadora de Morena por Guanajuato, suplente de plurinominal, por cierto. Ella es quien rompió el papel de mi compañera, ahora que estuvo en la tribuna. Señora Antares Vázquez ha negado 1,000 veces que que existan personas cuyo tratamiento para el cáncer les ha sido negado. La senadora Antares Vázquez 1,000 veces, me consta, ha dicho que las personas que les falta el tratamiento para el cáncer son un invento de la derecha. Exijo una disculpa pública de la senadora Antares Vázquez por lo pronto para las 15 mujeres a quienes les retiraron sus tratamientos, porque sí existen, están sufriendo, y si no se los dan, se van a morir. La respuesta de Hugo López-Gatell en el sentido de la orden de no recibir nada que no sea COVID es deleznable. Ahora sabemos por qué el presidente sale a decir una cosa muy diferente de la realidad, porque Hugo López-Gatell lo engaña. Ni siquiera reciben las peticiones en papel. Así que fácil salir a decir todo está muy bien. Ahora, respecto a los impuestos, el presidente de la República tiene que cumplir la palabra en el sentido de que no va a aumentar los impuestos. Porque todo México estamos trabajando para mandar todo lo que producimos a la refinería y a Pemex, que son barriles sin fondo. No se deben aumentar los impuestos. Se debe gastar el dinero que ya tenemos, se debe reorientar y se debe gastar bien. No se vale levantar la refinería y Pemex sobre muertos mexicanos. Muchas gracias, senadora. ¿Nos podría repetir tu pregunta, por favor, Rubén? La pregunta nada más. Sí, es sobre la intención de Ricardo Monreal de modificar la política fiscal y incrementar los impuestos. O sea, no estamos en el momento peor para decir esa situación, para por lo menos considerarlo, ¿no? Evidentemente, es lo que le acabo de comentar, Rubén. Por supuesto que no es momento de aumentar impuestos. Es momento de que ellos rehagan su presupuesto. Insisto, están levantando una refinería y están tratando de levantar a Pemex por encima del sufrimiento de los ciudadanos. No podemos seguir trabajando los mexicanos solo para esas dos cosas, la refinería y Pemex, porque dinero sí hay, pero lo están echando
a un barril sin fondo. Ese dinero se necesita para el sistema de salud. Nada de que aumentar impuestos. Ahora sí se va a ver, ahora sí vamos a ver si pueden cumplir la palabra de no aumentar impuestos. Senadora Cruz, pedía la palabra. Sí, muchas gracias. Yo solo quiero complementar un poco lo que dice Lili con respecto a la falta de atención que se está dando, y no únicamente a las mujeres. Tenemos aquí la información de que retiraron el apoyo a 9,000 mujeres que eran atendidas por la asociación FUCAM. 9,000 mujeres con problemas de cáncer ahorita no están recibiendo el apoyo que recibían anteriormente. En la lucha que ha tenido el Partido de Acción Nacional apoyando a los niños, a los padres y a los niños, de los niños que tienen cáncer, pues la verdad no ha cesado, y esto no tiene absolutamente nada que ver con el COVID. A ver, otras enfermedades no se quedan estacionadas porque hay COVID. O sea, las enfermedades siguen avanzando y ha habido manifestaciones de padres de familia desesperados con sus niños en brazos que no son producto de la derecha. Los niños no votan, simplemente requieren un tratamiento médico que este gobierno ha hecho caso omiso de esa necesidad. Por eso, y que finalmente, como ya lo dijo la senadora Lili Telles, nos acusan de agresividad, etcétera. Obviamente, la función de un senador es llamar la atención del gobierno para que cumpla con su responsabilidad. En cuanto a los impuestos, ya aumentaron los impuestos, han incumplido con los mexicanos en su falsa promesa de no incrementar los impuestos. Por supuesto que los han incrementado, ya han presentado iniciativas y las han aprobado. Y esto que nuevamente están haciendo, están buscando, pues no dudaría yo que en cualquier momento se presenten nuevas iniciativas. En los estados donde tienen mayoría morena, en los congresos locales ya lo están haciendo. Aquí en mi estado de Baja California, ahora precisamente en medio de la pandemia, en lugar de apoyar a la ciudadanía, están incrementando los impuestos a los ciudadanos. Yo creo que es momento que la ciudadanía se dé cuenta de la falsa que esta cuarta transformación le ha vendido a México. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, senadora. Víctor Mayer nos pregunta, en relación al audio que se filtró ayer del secretario de Medio Ambiente, dice, la 4T es un proyecto inacabado, con contradicciones y con luchas internas por el poder. Sin embargo, el presidente afirma que son normales las diferencias en un gabinete. ¿Qué opinan? Senadora Gálvez o senadora Telles, quien ustedes me digan. Bueno, yo quisiera comentar que celebro que el secretario de Medio Ambiente tome una postura firme a favor de la protección del medio ambiente. De manera clara deja ver que este gobierno no está con el medio ambiente, y eso ya lo habíamos visto cuando pretende desmantelar una parte de la selva en la península de Yucatán, cuando inicia la construcción de 2 bocas sin un permiso para el retiro de manglares, cuando el aeropuerto de Santa Lucía no tiene claro el impacto ambiental que va a generar en la región y tiene un problema de agua. En fin, son muchísimas, y sobre todo la más grave es su apuesta a la generación de energía a base de hidrocarburos. Y obviamente, pues un secretario que se digne de ser un conocedor del medio ambiente, pues sabe que la transición energética no va por ese camino. Lo manifiesta sus diferencias con Rocío Nale, y ojalá pues les niegue los permisos, que eso es lo que procedería, que niegue los permisos para el Tren Maya, que niegue los permisos para sacar agua del acuífero del valle de donde está el aeropuerto de Santa Lucía. Ojalá no acabe cediendo, no lo acaben presionando y acabe haciendo cosas que él sabe que es totalmente incorrecto. Y ojalá no lo despidan, porque parece que en este gobierno disentir no es algo común, pero yo celebro que haya fijado una postura en pro del medio ambiente, porque es obvio que este gobierno no está con el medio ambiente, y sí llama la atención los meganegocios que está haciendo Poncho Romo adentro del gabinete.
bajo la premisa de muy 4T, pero está en sus negocios de agroindustrias y metidísimo en sus temas, lo cual los exhibe y me da gusto porque creo que siempre hemos dicho lo mismo, no son iguales que los que se fueron, son bastante peores. Senadora Telles. Esas palabras, esas frases que han repetido tanto en el sentido de que disentir, de que se vale disentir, es una simulación. Y bueno, lo digo y lo sé por experiencia propia, porque justo en el momento en el que yo me manifesté en contra del aborto, que ni siquiera estábamos en una votación, me manifesté en contra del aborto, en ese momento en que yo disentía abiertamente, a pesar de que todos los de Morena y la 4T ya sabían que esa era mi postura. En ese momento, prepararon en Morena, en la Comisión de Deshonor e Injusticia, un documento para que me echaran de la bancada. Ese es el nivel. No solo no se vale disentir, no solo no se permite disentir, sino que el que se atreva a decir algo que vaya contra lo que ellos piensan, debe ser expulsado y además acribillado en redes, en medios públicos, solo por pensar diferente. Y hay que señalar, en un asunto en el que ellos ya sabían. Yo les dije, son caníbales. Está a la vista de todos. Es lo que están haciendo. Y quien encabeza el gobierno, vaya, recuerdo, tanto que lo defendí en campaña al presidente López Obrador, vaya, hasta hice una campaña por él. No salió a defenderme de sus caníbales, de sus radicales de izquierda, de los que ahora tienen la agenda en sus manos. Ahora, aquí hay que comentar que en ese canibalismo, pues, es un canibalismo que le conviene finalmente a la oposición. Si llegamos a ver a Fernández Noroña como presidente de la Cámara de Diputados, sería conveniente para el público que cree en la 4T, para que los conozcan, para que conozcan más cómo son, como este señor Fernández Noroña. No son caníbales, por supuesto, y es lo que estamos viendo, es lo que están demostrando a la vista de todos. Pues creo que la siguiente pregunta ya quedó respondida, la leo nada más porque nos lo solicitaron. Dicen, para la senadora Telles, una vez nos dijo aquí que en Morena eran caníbales. Las declaraciones del titular de Semarnat confirman que el gobierno y el partido de López Obrador se comen entre ellos. Es que veamos lo que está pasando también en el partido. Se están despedazando. Hay unas acusaciones de corrupción en el propio partido, en el propio Morena, entre ellos. ¿Qué pasa en Morena? Que lo único que les importa son los cargos y el poder. Eso es lo que está pasando. Así que aquella cuestión de se vale disentir es una simple simulación. Y lo reitero, en cuanto yo expresé una opinión distinta, vinieron peor que la Santa Inquisición de Morena a intentar interferir en el Senado y echarme. Y por supuesto que yo no lo iba a permitir, porque esa comisión de deshonor y de injusticia que preside Díaz Polanco no va a someter al Estado de Sonora, por supuesto que no. Muchas gracias, senadora. Mayolo López nos pregunta, para quien desee responder, la opinión sobre la consulta que anunció ayer el presidente para la planta de Sinaloa. Senador Rementería pide la palabra. ¿Y alguien más? Senador Rementería, por favor. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos, a todas. Mayolo, agradezco la pregunta. Te quiero comentar que esa consulta es absolutamente inconstitucional. Sé que de repente no le gustan estos conceptos pues a la mayoría.
de la Cámara de Senadores y bueno, a Morena, pues, a la famosa 4T. Pero hay que decir que desde el 20 de diciembre de 2019, justamente se hizo una reforma al artículo 34, fracción octavo, en su numeral tercero, en donde establece con perfecta claridad que no se puede o no podrán ser objeto de consultas popular, entre otras cosas que ahí se mencionan, las obras de infraestructura en ejecución. Y por supuesto que aquí estamos hablando de una obra de infraestructura que está en ejecución, que por cierto está contenida en el Acuerdo Nacional de Inversión de Infraestructura del Sector Privado, que está precisamente publicado el 26 de noviembre de 2019. Y ahí se establece con claridad cuáles son las obras que se están haciendo y aparece esta, la de Sinaloa, la de Topolobampo. Así que habrá que decirle al presidente que no es el dueño del país, que tiene que respetar las leyes, que no porque crea que tiene respaldo popular puede hacer lo que le dé la gana con la Constitución, la tiene que respetar, punto, no hay más. Senadora Gálvez y posteriormente senadora Telles. Bueno, decir que donde sí debe de hacer consultas no las hace. El convenio 169 de la OIT lo obliga a hacer una consulta para el Tren Maya y para el tren transísmico. Ya la Corte acaba de sacar una sentencia donde obliga al legislativo, a nosotros, a legislar en materia de consulta indígena. El tema es que es necesario hacer una reforma constitucional. Yo ya presenté una iniciativa para que el tema de la consulta se ponga en la Constitución y pueda haber una ley general de consulta para todo el país. Pero no obstante que no está esta ley general de consulta, México suscribió el convenio 169 de la OIT. O sea, donde sí debe de hacer consultas, las hace de manera simulada. No hay un proyecto ejecutivo del Tren Maya y ya hizo una consulta y obtuvo aparentemente pues el aval de las comunidades indígenas cuando ni siquiera se conoce el proyecto, cuando ni siquiera hay un pacto ambiental. O sea, ¿cómo se puede hacer una consulta? Y la consulta dice, tiene que ser previa, tiene que ser libre y tiene que ser informada. Y en este caso, pues no cumple porque no hay información. Entonces, es muy curioso que vaya a un lugar a anunciar una consulta donde no tiene obligación de hacerla y donde tiene obligación de hacerla, viole el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas para estas obras de infraestructura, porque ahí sí hay un daño específico a sus territorios indígenas y a su cultura, que en este caso se va a ver afectada con todo este impacto que tendría el Tren Maya, sobre todo en el medio ambiente. Gracias. Dice que le preguntó a la Madre Tierra. Senadora Telles, por favor. Muy importante respecto a la pregunta que nos hicieron sobre el aumento de impuestos que al parecer está proponiendo Ricardo Monreal. Es muy importante señalar una y otra vez que la caída económica de México no obedece solamente al COVID, porque ahora el discurso gubernamental y de quienes apoyan al gobierno es que todos los males de México han sido generados por el COVID. No es cierto. México venía mal en términos económicos antes del COVID y por ello el COVID nos está pegando peor. Es resultado de la ineptitud en el manejo de las finanzas y de la economía del país. Yo sostengo que este gobierno no entiende de economía y por eso el COVID nos ha pegado peor. Por una parte, antes del COVID, pésimo manejo de la economía, sin entender ni lo mínimo. Y segundo, cuando llega el COVID, no hacen en términos económicos lo que debieron haber hecho para que no nos pegara tan duro. Y ahora este discurso de que todos los males llegaron por el COVID no es cierto. Mienten. Las cosas venían mal, se pusieron peor porque las manejaron peor durante el COVID. Y ahora, para tapar su ineptitud, pretenden subirnos los impuestos a los ciudadanos. No se vale. No tenemos los ciudadanos por qué pagar impuestos para cubrir la ineptitud y la ignorancia con la que ha sido manejado este país en términos económicos. Muchas gracias, senadora. Para el coordinador Curi. ¿Coordinador está por ahí?
Dice para el Sí. coordinador Curi, Aquí Rita ando, Cerón. nada más que tengo muy mala señal, pero aquí no sé si ustedes me escuchan bien. Rita Cerón pregunta, su postura sobre la propuesta del senador Monreal de regular las sesiones a distancia a partir de septiembre. ¿Van con esto y bajo estas condiciones cuáles serán sus prioridades? Hay muchos pendientes, pero ¿qué temas deberían impulsar? Sí, muchas gracias. Bueno, evidentemente esta iniciativa salió del PAN, salió inclusive antes del COVID, que era urgente empezar a legislar sobre cómo podríamos tener en tiempos como estos, en tiempos de pandemia, en tiempos extraordinarios, pues, que no se pare el Senado, la parte legislativa, y poder seguir legislando a distancia. Habrá que ver en qué sentido viene, cómo lo podemos hacer y que sea para tranquilidad de todos y cada uno de los senadores y sobre todo para los ciudadanos. Y lo más importante en este momento es una ley de emergencia económica. Lo venimos diciendo desde antes del COVID. Urge una ley de emergencia económica, urge estímulos fiscales. Por supuesto que no subir los impuestos. Esto estaría ya matando al aparato productivo del país, que son los que están manteniendo en este momento pues, los empleos y también a la parte gubernamental. Sería totalmente ilógica que en este momento quiera subir los impuestos. Es momento de hacer acciones contracíclicas. Lo que estás hablando ahí es exactamente lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Ya lo decían mis compañeras, es un gobierno que da incertidumbre. La propia consulta que van a hacer en Sinaloa pues va a dar más incertidumbre y va a pegar más al empleo. Es un gobierno que no sabe, no cree y no quiere apoyar y dar certidumbre para que pueda haber más empleos en el país. Muchas gracias, coordinador. Félix Muñiz, ¿nos No sé si escuchas? me escucharon. Sí, jefe, perfecto. Félix, ¿nos escuchas? ¿Ahí me escuchan ustedes? Ya, ¿Me escuchan? perfecto. Adelante, Sí, Félix, bueno, por favor. ¿me escuchas? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchas? adelante, por favor. Bueno, buenos días, senadores, buenos días, senadoras. Gracias, buenos días a todos. Preguntarle a la senadora Lili Telles, regresando al asunto de las personas con cáncer, si sería conveniente que presentaran una queja ante instancias internacionales. ¿Y estará haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante este problema? ¿Existe la Comisión de los Derechos Humanos? ¿O qué pasa con ella? ¿Por qué no defiende tanto a la gente que necesita medicamento, una reforma constitucional? Y para la senadora Xochitl, si me puede hacer un comentario. En estos últimos días han habido una serie de linchamientos en microbús, por algunos asaltantes que prácticamente están haciendo justicia por sí mismas, por su propia mano. ¿La cuarta T será eso, hacer justicia por nuestra propia mano? Gracias. Senadora Telles, por favor, y después senadora Gálvez. En la Comisión de Derechos Humanos, si yo llevo esta carta con este listado de 15 mujeres a quienes les quitaron su tratamiento para el cáncer, la comisión va a ser una pérdida de tiempo. Quien preside la Comisión de Derechos Humanos es simplemente una persona que no va a levantar un dedo que pueda molestar a este gobierno. Seamos claros, sería una pérdida de tiempo ir con ella, no va a hacer nada. A la Comisión de Derechos Humanos solo le importa mantener su cargo y hora tras hora de cada día agradecerle al presidente por haberla sentado ahí. Es una pérdida de tiempo. La senadora Antares Vázquez, insisto, la salvaje que fue a arrebatarle a mi compañera y a romper su manta, estaba sentada detrás de mí cuando yo estaba en la bancada de Morena. Por eso insisto, me consta que cada vez que se hablaba de falta de medicamentos, de tratamientos para el cáncer, ella se levantaba a gritar diciendo que no era cierto. Me consta, la tuve atrás de mí, afortunadamente ya no será así. Pero yo quiero que lo escuche esto, el señor presidente de la República, se lo digo a usted. El doctor López-Gatell no recibe
hay órdenes de él en sus oficinas para no recibir las peticiones de seres humanos que les han quitado en este gobierno su tratamiento para el cáncer. Señor presidente de la República, el doctor López-Gatell le dice a los enfermos de cáncer que ellos no son urgentes, que su enfermedad es importante, pero que no es urgente y que solo atienden y que solo reciben casos COVID. Señor presidente de la República, el doctor López-Gatell lo está engañando. Señor presidente de la República, aquí están los teléfonos y los nombres de 15 mujeres que en este gobierno perdieron su tratamiento para el cáncer. Señor presidente de la República, ponga una de sus asistentes a que les llame a cada una para que usted conozca la verdad. Porque este intermediario que tiene, López-Gatell, le dice lo que le conviene a él mismo, a López-Gatell, para quedar bien con usted. Y a usted lo hace quedar muy mal frente a la ciudadanía. Muchas gracias, senadora. Senadora Gálvez, por favor. Pues la verdad es que el tema de los asaltos a transporte público es un dolor de cabeza histórico en las zonas conurbadas de la Ciudad de México. Hay un cansancio de la gente y se muestra, esto no justifica el que la gente tome justicia por propia mano, pero pues la verdad es que ante la inacción de las autoridades, porque imagínate que ya se vuelva casi, la gente trae su kit de asalto, traen un celular viejo, traen 10 pesos en la bolsa para dárselo al delincuente que sube. Eso es una práctica ya común en la gente que tiene que viajar de las zonas conurbadas a la ciudad. Y pues en esta ocasión hemos visto 3 casos que han sido mediáticos de justicia por propia mano, y yo creo que la autoridad lo que tiene que hacer pues es justamente justicia, prevención. Ellos decían que los delitos habían venido a la baja, se quisieron engañar, pero pues habían venido a la baja por el encierro, porque la gente no estaba saliendo, pero ahora que la gente empezó a salir, pues se empezaron a disparar otra vez los asaltos. Entonces, creo que esto es algo que vamos a ver, no es correcto, no está bien, y yo sí creo que la autoridad tiene que actuar, pero actuar en la prevención de los delitos, que es algo que en lo que no se avanza, y si no, pues esto se vuelve viral, la gente se envalentona, ¿no? Esto obviamente va a hacer que otras gentes agarren el mismo valor para enfrentar a los delincuentes, pero en otros casos no puede salir mal, porque ese delincuente pudo haberles disparado, estaba armado. O sea, realmente fue una imprudencia por parte de las personas, pero te habla del hartazgo. La gente está harta de la inseguridad, y yo veo que este presidente le sigue echando la culpa al elefante reumático. Lo que no se da cuenta él es que él es el elefante reumático, él es la burocracia. Él ha tomado decisiones que hoy lo van a hacer ineficaz porque ha quitado muchísima gente. Y él le echa la culpa al pasado. Todo es culpa del pasado, todo, todo. Ustedes vean las reuniones desde el Senado, todo es culpa del pasado. Y solamente ya tienen 20 meses y seguimos viendo las mismas escenas del asalto al transporte público. Gracias. Muchas gracias. Leti Robles, tiene la palabra, por favor. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal, senadoras, senadores? Muy buenas tardes ya. Son 2 preguntas. Una, ustedes ya en varias ocasiones nos han hecho saber su posición sobre el sector, sus preocupaciones sobre el sector salud, como en este momento la senadora Lili Téllez. El día de hoy, la realidad les ha dado la razón de alguna forma, porque es evidente que en algunos estados no hay vacunas ya para los niños, vacunas para diferentes enfermedades, pero de igual forma, la Secretaría de Hacienda en el informe que les entregó ayer admite que hubo al menos en el mes de junio un recorte del 52.1% en el presupuesto de la Secretaría de Salud, es decir, le quitaron 7,151,600,000 pesos. La pregunta concreta que les quiero hacer es, ¿hasta cuándo creen ustedes o qué creen que puede ocurrir con la 4T para que entiendan que el sector salud es una prioridad para
todos los mexicanos. Y la segunda pregunta, senadores, si me lo permiten, es, ayer Mario Delgado dijo que es probable que la sesión del Congreso General para abrir el próximo periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, se realice en el Zócalo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Muchísimas gracias. Senadora Telles, por favor. Tenemos muy claro ya en lo que va de este gobierno, que este gobierno prefiere petróleo sobre medicamentos, prefiere petróleo sobre instalaciones médicas, prefiere petróleo sobre quirófanos, prefiere meter todo el dinero del trabajo de los mexicanos, insisto, en una refinería y en Pemex que en la salud. Estaba escuchando que decía el presidente que hay un aumento de no sé cuántos millones que hay un ahorro de no sé cuántos millones de pesos, una cantidad grande. ¿Qué están esperando para usar ese ahorro, para comprar medicamentos, para equipar hospitales? Ahora, insisto, el doctor López-Gatell está engañando al presidente de México. Y lo está engañando porque es un burócrata de quinta que está labrando una carrera política alabando al presidente de la República. El doctor López-Gatell le está haciendo un daño a México, uno de los mayores daños a México, y así va a pasar a la historia. Seguramente hoy llegaremos a 50,000 muertos por COVID, pero ni siquiera sabemos si la cifra es real, parece que hay que multiplicarla por 8. Este sujeto López-Gatell, quien por cierto no tiene la menor capacidad de hacer una síntesis para expresar sus pensamientos, ha envuelto al presidente de la República en un palabrerío y ha desorientado al presidente de la República y ha desorientado a los mexicanos. Por eso, insisto, yo le digo aquí, es real, me consta porque ya lo hice con carta. López-Gatell dio la instrucción de que no se reciban las peticiones de tratamientos para el cáncer en las oficinas de salud de este país. Y entonces va López-Gatell a decirle al presidente que no está pasando nada, pero sí está pasando. Está muriendo gente. Se está quedando la gente sin sus medicamentos. Y ahora nos van a recetar subirnos los impuestos para irle a inyectar todo al petróleo. ¿Cuánto más vamos a aguantar los mexicanos? No lo sé. Pero, señor presidente, aguas, lo está engañando. Ese que tiene todos los días en Palacio Nacional, tirando unos rollos diarios, justificando con un palabrerío vacío su ineptitud. La realidad llegó. La realidad llegó. Y nosotros tenemos que luchar, y lo vamos a seguir haciendo por las personas, primero por las personas que tienen cáncer. Porque, doctor López-Gatell, déjeme decirle que lo que nos dijeron en su oficina, de que el cáncer es importante pero no urgente, me sorprende, siendo usted médico. El cáncer es urgente, tanto como el COVID. Senadora Gálvez. Pues Leti, realmente yo celebro que las investigaciones periodísticas que han hecho el medio que representas, porque ha puesto descubierto algo de lo que se venía hablando, pero cuando ustedes le ponen números, le ponen cifras, toma otra dimensión. Lo que está pasando con el tema de vacunación puede ser tan grave como el COVID. Parece que este gobierno solo sabe hacer una cosa, y este recorte que se ha tenido al sector salud, por supuesto que está teniendo consecuencias delicadas, y el tema de vacunación, hoy no lo ven los padres, pero pues esta epidemia de sarampión que pudiera
desatarse de manera más grave ahora que los niños regresen a clases. Digo, afortunadamente ahorita están en su casa, están un poco contenidos, pero lo que vamos a cosechar por no haber sembrado, México había tenido una tradición histórica en vacunación. México era de los países que mayor cobertura tenían en vacunación. Estas jornadas de vacunación que se hacían 2 veces al año hacían que prácticamente ningún niño se quedara sin vacuna. Hoy los padres están sufriendo para poder vacunar a sus hijos. Hay escasez de vacunas en los estados, hay escasez de producción de vacunas. Entonces, pues yo creo que ¿cuándo se van a dar cuenta los mexicanos? Primero, el tema del COVID, pues se han ido dando cuenta de manera lenta, pero se han dado cuenta que sí es grave. Segundo, hay muchísimas personas que están falleciendo por cáncer, por paro cardíaco. El caso de Catepec, de la chica que no la recibieron en el hospital y que tuvo que dar a luz afuera del hospital, pues habla de lo que está pasando de manera silenciosa. Y ¿para qué te cuento lo que está pasando en las comunidades indígenas con el COVID? Es una cosa terrible porque los hospitales están lejos, les da miedo. Entonces, todos los daños colaterales que vienen van a ser incalculables. Pero pues Morena tiene una buena excusa que es parte del pasado. Y no es cierto, el pasado estaba mucho mejor en materia de salud. Había atención, había vacunas, había seguro popular, había medicamentos para cáncer. Con todo el desastre que fuera el pasado, era mucho mejor que el presente que tenemos. Senadora Telles, por favor. Ahora, sí es cierto algo que mencionaron. Sí les cayó como anillo al dedo el COVID. Sí les cayó. Así. Porque toda la ineptitud y todos los pésimos resultados que estamos viendo en todas las áreas, ahora son culpa del COVID. Ya tienen 2 grandes malos, muy malos, el neoliberalismo y el COVID. Pero las cifras ahí están. Antes del COVID las cosas estaban mal. Durante el COVID las manejaron peor y este es el resultado. Y ahora prepárense, ciudadanos. Nos lo van a cobrar con más impuestos. Con eso vamos a pagar la ineptitud en el manejo de este país, directamente de nuestra bolsa. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura, para terminar. Perdón, me faltó lo del Zócalo. Si están dispuestos a ir al Zócalo a sesionar el 1 de septiembre. Yo prefiero el Auditorio Nacional, me parece que no se requiere ningún preparativo, pero mi coordinador tomará la decisión, porque podríamos estar 600 personas dentro del auditorio con sana distancia, perfecto, creo que sería una buena opción. En el Zócalo había que hacer un enlonado brutal, había que gastar mucho dinero y en tiempos de ahorrar creo que hay otras opciones más económicas, pero mi coordinador tomará la decisión. Habrá que irlo platicando, como dice Xochitl. Hay otras opciones que son mejores, habrá que ver qué es lo mejor para la salud de todos y para los ciudadanos cuando regresemos a nuestras ciudades. Coincido plenamente con Xochitl. Perfecto, muchas gracias. Gerardo Segura, ¿estás por ahí para terminar? Sí, muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes a las senadoras, a los senadores. Insistir nuevamente, perdón la insistencia, no sé si se haya comentado esto al principio, que no me pude conectar, pero insistir en qué ha pasado con las denuncias contra López-Gatell, si ya se han interpuesto las denuncias penales, porque parece que no hay una forma de hacer que este señor, pues fraudulento, pueda hacerse a un lado y siguen muriendo miles y miles de personas por su estrategia errónea. Rápidamente, en relación a lo del titular de la Semarnat, ¿creen que Víctor Toledo tiene los días contados por la intolerancia que se ha denunciado hoy aquí, también ante las críticas a la mal llamada 4T? Y tengo una última, pero la hago al final si ustedes quieren. Senadora Telles, senadora Gálvez. Senadora Telles, por favor. Mis abogados están terminando, bueno, mis abogados y los abogados de la fracción parlamentaria del PAN, estamos terminando la denuncia y la voy a presentar la próxima semana, la denuncia contra López-Gatell. Evidentemente el doctor López-Gatell no ha seguido ninguna estrategia científica. El doctor López-Gatell es un charlatán que habla y habla y habla. Y lo repito, es de notar su falta de capacidad de síntesis
De esa forma podemos darnos cuenta de cómo piensa este señor. Cero capacidad de síntesis. Su cerebro no es matemático. Ni siquiera entiende la matemática. Ya sabemos que aplicó un modelo que no es. Todos los días dice lo que le conviene solo para salvar su pellejo. Me preocupa que el presidente de México le crea a un sujeto de tan bajo nivel todo lo que va y le dice. La estamos pagando todos los mexicanos por este sujeto que tiene ambiciones políticas, que solo quiere quedar bien con el presidente. Pero la semana que entra presentaré la denuncia contra López-Gatell. Por lo pronto, quiero dejar constancia de que la carta que envié solicitando el apoyo, que se reanude el apoyo para el cáncer, para los tratamientos de cáncer, de 15 mujeres, 15 seres humanos que sí existen. La respuesta de López-Gatell es ni siquiera recibir la carta, ni siquiera recibir la petición. Por eso sus cifras son fantasías. Por eso nos engaña. Por eso engaña al presidente y por eso engaña al país. Cerró las puertas. Por eso los algunos senadores que apoyan al presidente salen y dicen que no es cierto. Pero sí es cierto. Urge tratamiento para el cáncer. Y si se fijan respecto a las campañas de vacunación, ya no hay campañas de vacunación. Y no hay campañas de vacunación porque no hay vacunas. Vaya, en lugar de campañas de vacunación, sacaron una campaña que invita a los jóvenes a alcoholizarse y a drogarse a Acapulco. Por favor, seriedad. Gracias, senadora. Senadora Gálvez. Pues yo diría que más que sus días contados, el presidente debería de escuchar a su secretario de Medio Ambiente. En algunas cosas tiene razón, probablemente no en todas, pero al menos en el tema de los impactos ambientales yo creo que está tomando pues, medidas acertadas en el tema de la transición energética. Debería de escucharlo, es bueno, es su secretario, él le puede orientar sobre el porqué los acuerdos de París, sobre el porqué del calentamiento global, muchos temas que este gobierno no entiende. Yo lo escucharía, pero pues creo que difícilmente va a continuar. Ese es mi pronóstico, porque tampoco creo que el presidente esté dispuesto a cambiar su política energética solo por escuchar a su secretario de Medio Ambiente. Va a ser capaz de seguir violando la ley, a seguir quemando combustóleo de 4% de azufre, aunque la norma diga 2%, y la Semarnat pues va a ser incapaz de ir a clausurar las plantas de CFE, ¿no? Las termoeléctricas que contaminan y que Semarnat debería de estar clausurando por violar las normas ambientales. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero yo anticipo que se va a acabar cansando el secretario de Medio Ambiente y quizá él sea el que presente la renuncia, ¿no? O lo obliguen a presentar la renuncia y pongan a alguien a modo que simplemente acate instrucciones como lo hacen una serie de dependencias del actual gobierno federal. Muchas gracias. ¿Tenías una última pregunta, Gerardo, ya para terminar? Muy breve, muy breve. Es en relación a este llamado para estar presentes en la ceremonia del grito de independencia, que pues parece una locura, ¿verdad? Pero pues está este llamado y parece que el presidente insiste en que haya mucha gente reunida y concentrada en ese lugar. Bueno, si ante esta necesidad el presidente, pues sería indispensable o obligatorio, que se hiciera obligatorio el que toda la gente asistente usara el cubrebocas, aunque esto al presidente no le guste. Gracias. ¿Quién nos ayuda? Pues a ver, es una irresponsabilidad eso, como ha sido muy irresponsable el gobierno. En un momento de pico de pandemia, y donde hay cada vez más muertes, creo que es muy irresponsable lo que está haciendo Morena. Morena son muy necios, pero la realidad es mucho más necia que ellos. Por eso es importantísimo que si no cabe la prudencia en Morena, que sí quepa la prudencia en los ciudadanos, y por supuesto nosotros lo que haremos sería evidenciarlos. Hoy en la gira en Sonora se arremolinó un grupo de gente
en torno al automóvil del presidente. Eso provocan las giras. No es momento de giras. Estamos con este problema del COVID y en Sonora ha pegado particularmente fuerte. Y ahí están las personas arremolinadas en torno al convoy del presidente. Y además aparecer sin mascarilla. La mascarilla ha revelado el nivel de soberbia de López-Gatell. El nivel de soberbia. Hasta que llegamos al tercer lugar en muertos en México, se la puso un momentito. Y esa va a ser su tumba. Muchas gracias, senadoras. Senadores, ya no tenemos más preguntas. Compañeras de la prensa, en un momento la senadora nos compartirá, la senadora Telles nos compartirá la carta para todos los que nos la han solicitado, se las hacemos llegar en un momento. Senadora Telles, muchas gracias. Senadora Gálvez, coordinador Curi, senador Rementería. Gracias, que tengan muy buen día. Gracias a todos. Arriba el Águila, va a ganar mañana. Saludos. Gracias.